Noticia de última hora, un mundo en tensión. Buenos días, sean bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Mundo en Tensión. El día de hoy hablaremos de uno de los países de la región del Sahel, Burkina Faso. Este país se enfrenta desde hace algunos años a un conflicto marcado por la creciente violencia yihadista e intercomunitaria que es especialmente relevante en las regiones limítrofes con Mali y Níger. Por otra parte, los golpes militares de enero y septiembre de 2022 han empeorado la situación política y de seguridad en unos momentos en los que la salida de Francia ha venido acompañada por una mayor intervención de Rusia, siguiendo el ejemplo de Mali. La complejidad del conflicto lleva a verlo desde lo geográfico, lo histórico, lo político y económico. Por ello, en esta emisión hemos invitado al estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, Cristian Romero, quien se ha encargado de investigar y analizar la situación de Burkina Faso. Iniciará haciendo una contextualización de este país. Buenos días, muchas gracias al programa Un Mundo en Tensión por la invitación. Burkina Faso es una combinación de dos palabras en los idiomas Yula y Mosi, que significa la patria de los hombres íntegros. El país recibe este nombre desde 1983, año en el que el capitán Thomas Sankara toma el poder por un golpe de estado. Antes era conocido como Alto Volta. Burkina Faso es un país interior y llano que está situado en África Occidental, limita al noroeste con Malí, al este con Níger, al sureste con Benín y al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo. La superficie del país es de 274.200 kilómetros cuadrados, cuenta con abundantes minerales tales como el manganeso y el oro. El idioma oficial es el francés, aunque solo una pequeña parte de la población lo habla, y su uso habitual pues se restringe a la capital, Ouagadougou. El 90% de la población habla otras lenguas, son lenguas nativas como el more, la lengua del Mosi y el Diula, que se utiliza ampliamente en el comercio. En cuanto a la religión, el Islam es dominante, con más del 60% de los practicantes. A propósito de lo que mencionas, ¿podrías hablar sobre Francia, el Islam y la presencia yihadista en la zona? Claro que sí. Como ustedes saben, hacia finales del siglo XIX, algunos países de Europa Occidental iniciaron la repartición de África, siendo la parte occidental del continente la mayor posesión francesa. Hacia la década de 1960, varios países africanos logran la independencia tras los procesos de descolonización, así Burkina Faso se independiza de Francia. Tras la independencia, el país sufre una serie de crisis políticas, revueltas y golpes de Estado. Desde el 60 hasta el 2022, el país ha sufrido 9 golpes de Estado y otros tantos intentos. El último golpe de Estado fue el 30 de septiembre del 2022, el segundo en 8 meses, en el cual el capitán Ibrahim Traoré, de 34 años, tomó el poder acusando al hasta entonces presidente, también golpista, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de incapacidad para hacer frente a la crisis que padece el país con la presencia yihadista. Bajo el capitán Traoré, el país se muestra más hostil hacia Occidente y específicamente hacia Francia, pues considera que el país europeo muestra ineficiencia y connivencia con grupos yihadistas, por lo que ha acudido a la ayuda militar de Rusia. Por otro lado, desde el 2015 el país ha sufrido diferentes ataques de grupos terroristas, pero el 2021 fue el año con mayor violencia y ataques letales, especialmente en el norte del Sahel, perpetrados por los yihadistas. La insurgencia islamista ha dado lugar a una crisis multidimensional de seguridad, a una crisis humanitaria y socioeconómica, hasta el punto que las autoridades militares de Burkina Faso solo controlan un 60% del país. ¿Qué situación tan compleja la que atraviesa Burkina Faso? Crisis políticas, golpes de Estado, presencia yihadista, pero ¿cuál es el papel de Rusia en esa explicación que das? Diferentes grupos de presión del país, alimentados por la propaganda rusa, comenzaron a fabricar un relato que contenía elementos en contra del colonialismo francés y cuestionando la presencia yihadista.
Así se incita a la población civil a una protesta antifrancesa el 28 de enero del 2023, en la que se agitan banderas burkineses y rusas. Este sentimiento fue aprovechado por el capitán Ibrahim Traoré para expresarle a Francia que debía sacar sus tropas del país. Con la retirada francesa, Rusia toma su lugar, haciendo acuerdos de cooperación militar y para garantizar la seguridad en la zona. En este contexto, las empresas rusas se benefician, tal como Norgol, la cual posee 3 minas de oro burkinesas. Bueno, con esto tenemos un panorama general del conflicto en Burkina Faso, uno de los tantos que existen en un mundo en tensión. Agradecemos a nuestro invitado por sus aportes al análisis de la situación de este país del Sahel. De esta manera cerramos la emisión del día de hoy, no sin antes preguntarnos si Bukele es el Salvador de El Salvador. Lo veremos en el siguiente capítulo.